La palabra de Dios de este día podemos dividirla en dos partes. La primera, como siempre, el Antiguo Testamento. Seguimos estos personajes que son de alguna manera apasionantes, casi como son pequeñas novelas. Estamos en la pequeña selección de los jueces. Hoy tenemos la elección de un rey, que es lo que en definitiva siempre le preocupó al pueblo de Israel. Ellos querían ser parecidos a los otros pueblos y entonces querían un rey. Recién van a tener la monarquía después del último juez, que es Samuel, pero ahora hacen un pequeño intento con uno de los hijos de Gedeón, el juez que gobernó más o menos por 40 años y que leíamos ayer su vocación. Ahora estamos en el capítulo 9 y acá eligen a este hijo Abimelech como rey, y cuando le avisan a Jotam, Jotam era hermano de Abimelech, y este Abimelech para poder gobernar mató a 70 familiares, o sea que no era una persona, digamos así, wow, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jotam? Cuenta una especie de apólogo, esta pequeña comparación como para sacar una enseñanza moralizante, y explica eso de los árboles, ¿no? El olivo, la vid, la higuera, que son los árboles más, digamos así, útiles, podríamos decir. Por eso el olivo habla del aceite que unge a los reyes, que se usa para el culto religioso. También la higuera: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto. Y entonces terminaron pidiéndole que reine la zarza, que era el más rastrero e inútil. Lo que está diciendo Jotam, que Abimelech es inútil. Entonces también esto nos da mutando mutandis, cambiando lo que hay que cambiar. Tenemos que también nosotros trasladar, porque la palabra de Dios se proclama y se dice en medio de nosotros. Evidentemente que nuestra manera de pensar no es como los hebreos en esa época, que como la mayoría de los islámicos hoy tienen una imagen del mundo monista, no separan lo religioso de lo político. Ellos ven todo con la misma óptica. Nosotros también, de alguna manera, respetando por supuesto las divisiones, los poderes, el poder secular, también como nos enseña el Concilio Vaticano II, pero también el Concilio Vaticano II nos enseña que nosotros no tenemos que renunciar a nuestros principios, no tenemos que imponer nuestros principios, pero tenemos que iluminar la realidad, porque todo se esclarece, dice el Concilio, a la luz del Verbo encarnado. Entonces también nosotros como cristianos, yo creo que tenemos que analizar qué elegimos, qué esperamos. Toda la enseñanza del Antiguo Testamento es un poco negativa con respecto a la política, porque Dios no quiere. De hecho, cuando se propone un rey en este libro de los jueces, dice que no hay que ser un rey porque Yahvé quiere reinar, y Yahvé reina por los mandamientos, por el orden moral. Entonces, de alguna manera la monarquía va contra la voluntad de Yahvé, aunque después la tolera. Por eso dice: ustedes quieren un rey, yo al final se los voy a dar, pero después el rey va a ser injusto con ustedes, ustedes van a venir a llorar y yo no los voy a escuchar, porque yo ya les dije que no va esto. Entonces es importante que nosotros iluminemos estos principios, ¿no? Y cuáles son los principios por los cuales la gente vota. ¿Realmente uno vota con criterios religiosos? Este es el problema. No derecha, izquierda, no, porque a veces uno hace idolatría y a veces hay una cierta irracionalidad en el voto. Inclusive les diría que en Argentina tenemos un problema más grande, porque todo, como es un país tan futbolero, también está como la pasión del fútbol, no importa. Vieron que del fútbol, incluso internacional, hay una enorme corrupción, pero la gente se queda con la alegría del fútbol y lo moral pasa por otro canal. Entonces hay también una cierta inconsciencia en nuestra sociedad y personalmente a la hora de juzgar por los valores correctos que tiene que tener. Es solamente el valor de la épica, es solamente el valor de la efectividad en cuanto a la acción política.
confiamos en que son mejores técnicos, que tienen más capacidad, o confiamos que tienen más vocación de servicio y sobre todo que tienen un principio que es el bien común, ¿eh? Y el bien común también está la libertad religiosa, no la libertad religiosa solamente de tolerarme que yo y los hermanos evangélicos o los protestantes y cualquiera pueda tener su culto, sino también respetar el orden social que proviene de la visión de lo religioso en el mundo. Y esto a veces no se tiene en cuenta. Y por otro lado, en el Evangelio vemos la respuesta de la parábola, de la pregunta de ayer de los discípulos, ¿no? Cuando Jesús habla de la riqueza y quién podrá salvarse, porque todos tenían su corazoncito en alguna riqueza. Y entonces, y nosotros que lo dejamos todo, ¿qué vamos a tener? ¿Y qué vamos a tener? El vínculo. Lo principal con Dios no es la gracia que podemos tener, sino el vínculo. Por eso los obreros, desde el que trabaja a la mañana al que trabaja a la tarde, ganan lo mismo, porque lo justo es el denario que se le paga a todos, pero lo importante es trabajar en la viña. Y trabajar en la viña no es trabajar en la viña abstractamente, sino trabajar en la viña es pertenecer al reino. Y el reino no pertenecemos solo trabajadores y súbditos, sino que yo no los llamo siervos, sino que los llamo amigos. Y más todavía que amigos, porque Jesús revela a Dios como el Padre. Entonces, el verdadero premio no es tener más casa, hermanos, bienes que dejamos, que eso Jesús lo promete, el 100 por 1 en eso, sino que sobre todo la vida eterna. Y la vida eterna nosotros sabemos que es la comunión con Dios, relación con Dios como Padre, que ya comienza en este día. Y por último, una pequeña reflexión sobre San Pío X, un santo bastante contemporáneo. Bueno, ahora los últimos papas ya casi todos son santos. Tenemos que esperar a Benedicto y Francisco, pero todavía están viviendo, ¿no? Pero el tema es que San Pío X logra con su humildad, con su bonomía, imagínense, después de papas importantes, bueno, de papas problemáticos, viene un papa súper humilde, un párroco de pueblo, hijo de un cartero y de una costurera, y él sobre todo se dedica a reformar la iglesia, a luchar contra el modernismo, a un poco defender también los estados vaticanos, a poner un poco de orden que era muy necesario en ese tiempo, y se dedica al catecismo, al derecho canónico. De hecho, el primer derecho canónico como código moderno lo comenzó casi él y se promulga en el 17, él muere en el 14, el papa que lo sucede es Benedicto XV, por eso el primer derecho canónico anterior al del 83, que es el vigente, se llama Pío Benedictino, en honor a estos dos papas que después de mucho tiempo, imagínense, el Concilio de Trento, que ordenó reestructurar el derecho canónico, terminó en el siglo XVI y recién en el XIX se pudo hacer el primer derecho canónico en 1917, codificado como los derechos modernos. Y sobre todo el catecismo, porque él comenzó o le dio mucha fuerza a la reforma litúrgica que iba a terminar en el Concilio Vaticano II, con la participación en la misa, por eso el canto gregoriano, por eso comenzaron también los misalitos, tratar de que el pueblo siguiese la misa, que era en latín obviamente, porque todavía no se iba a cambiar de golpe, pero que tuvieran una participación, permitió la comunión más frecuente y sobre todo que los nenitos pudieran hacer de ya muy chiquitos, en cuanto distingan el pan común del pan eucarístico, ya les dejaba hacer su primera comunión. Vamos a pedir entonces por los catequistas, ¿no? Porque también ellos son con los padres los que dan la primera fortaleza de la fe. También en el colegio, ¿no? Tener como un papel importante la catequesis para que este primer anuncio vaya haciendo los trabajadores de la viña, que no importa cuándo lleguen, pero ojalá que lleguen a la primera hora, pero uno, porque tenga más años, no es ni más santo ni menos santo, simplemente hay que ver cómo tiene ese vínculo de fe. Yo entré al seminario a los 17 años, la mayoría de mis compañeros entraron después de los 20, pero no por uno va a ser mejor cura porque entré antes. Cuando éramos chicos, los curas que conocimos entraban a los 12 años o antes. Entonces vamos a pedir al Señor la gracia de integrarnos a la viña, y eso lo hacemos también gracias al anuncio de la fe de los catequistas,
Rezamos también por aquellos catequistas que nos acompañaron también en nuestro proceso vocacional. Que la Santísima Virgen atienda las necesidades de todos, y con San Pío XII pedimos la gracia de la fidelidad a Dios y del fructuoso trabajo en su viña.